Una y otra vez utilicé la astucia frente a la fuerza. En el Yagual, en Mocuritas, en las queseras. Un 2 de abril de 1819 tuvo lugar en los llanos de Venezuela una impresionante batalla que ha sido recordada hasta el día de hoy por la disparidad del combate y el resultado final de la misma. En medio de la lucha independentista de Venezuela, las tropas realistas lograron conquistar una buena parte del occidente y parte del oriente del país, y para contrarrestar las acciones de los españoles, Simón Bolívar designó a la histórica ciudad de Angostura, hoy conocida como Ciudad Bolívar en Venezuela, como capital de la naciente nación, principalmente por la ventaja que representaba tener una salida al río Orinoco, que permitiera posteriormente reactivar el comercio en el Caribe, fundando además el Congreso de Angostura, que tomaría varias de las decisiones más importantes en la historia del país sudamericano. El Congreso antes mencionado destinó las riendas de la nación a Bolívar, pero al estar comprometido con la campaña militar, decidió dejar al mando de la máxima magistratura a Francisco Antonio Sea, un diplomático neogranadino. En 1818 se iniciaron los preparativos para una nueva campaña por parte de Bolívar tras el fracaso ocurrido en Caracas, y José Antonio Páez, general venezolano de gran confianza para él y quien ya había formado parte de la campaña Admirable, tuvo la difícil tarea de emprender la campaña de Apure, que buscaba impedir el asentamiento de los realistas en dicho territorio. Su contraparte, el jefe realista Pablo Morillo, asentó sus ejércitos en las cercanías del río Orinoco, llegando a reunir a unos 7.000 hombres aproximadamente, además de 6 piezas de artillería fundamentales para la próxima ofensiva. Finalizando enero de 1819 y tras un mes de planificación, las fuerzas realistas intentaron cruzar el río Apure para ir en busca de los soldados patriotas, pero al ser hostilizados de forma constante por la caballería de Páez, quienes además les dificultaban la obtención de recursos vitales como ganado y armas, Pablo Morillo dictaminó que lo mejor era establecer el cuartel general en Achaguas, lo cual tuvo como consecuencia que Bolívar decidiera acosarlo con sus legiones insistentemente. En medio de un ambiente de tensión, el ejército realista no fue reacio al encuentro con las tropas patriotas y deciden preparar a su numerosa infantería, que era superior tanto en número como en capacidad técnica, obligando así a los patriotas a hacer un repliegue que les permitiera buscar un campo idóneo para las maniobras de la caballería. De este modo, los realistas decidieron tomar San Fernando de Apure con todo su poderío, pero al llegar, los pobladores de la zona, partidarios todos de la causa independentista, resolvieron convertir la ciudad en cenizas, lo que significó para Morillo un augurio sobre lo que viviría en los próximos días. El ejército realista finalmente pudo atravesar sin oposición alguna el río Apure. Los soldados de Páez se mantenían en la zona aledaña al vecino río Arauca. Los realistas observaron el movimiento al otro lado y, conscientes de ello, prepararon fuerzas para la decisiva batalla. Tras unos días de tranquilidad, una noche, según testimonio del mismísimo José Antonio Páez, se enviaron 4 caballos salvajes hasta el campamento español. El caos se apoderó de la tropa y el desorden les impidió reorganizarse hasta al menos 3 días después del incidente. El jefe español se había propuesto apresar a Páez. Esto llegó hasta oídos del mismo gracias al oficial desertor Vicente Camero, por lo que Páez sostuvo ininterrumpidas incursiones para mantener en incertidumbre a sus contendientes. Llegado el mes de abril seguía habiendo prudencia y nadie se atrevía a dar el primer paso, y esto causó impaciencia en el bando patriota, que tras una larga espera y análisis de cuál era la mejor forma de entrar en combate, deciden enviar una misión de reconocimiento conformada por 150 jinetes de gran destreza,
los cuales se dividieron en 3 columnas que galoparon en busca del enemigo. Con el propio general José Antonio Páez a la cabeza de la misión de reconocimiento, sus lanceros atravesaron más de 3000 kilómetros y, de forma inesperada, deciden arremeter directamente contra el centro de la defensa española. Estando ya a unos 100 metros de los adeptos al rey, se escuchó el poderoso estruendo de una descarga de pólvora de los fusiles y 6 piezas de artillería que dispararon con furia a los osados enemigos. A pesar de la rápida reacción, los realistas quedaron estupefactos ante la valentía de aquellos hombres, pero lograron rechazar momentáneamente la primera embestida. Morillo, quien era un experimentado en el combate, pensó que aquello era un engaño de Bolívar con otra intención detrás, y a la espera de una nueva acción, mueve toda su caballería compuesta por unos 1000 jinetes, incluidos 200 carabineros, ubicando 2 batallones a la orilla del río. La quinta división realista realizó una formación compuesta de una pronunciada curva con el objetivo de rodear a los lanceros, pero Páez seguía ordenando el ataque por el centro, causando desorden en las tropas realistas y permitiendo ataques por los otros flancos que fueron descuidados. Tras causar desconcierto en la defensa y romperla, Páez y los restantes lanceros fingen estar siendo derrotados y dan marcha atrás. Morillo, al percatarse de ello, mostrando a su vez gran confianza por la diferencia numérica, ordena que sus 1200 hombres al mando del teniente coronel Narciso López persigan de forma intrépida a los atacantes. Los patriotas, que estaban divididos en 3 grupos, cabalgaron rectamente, acelerando y luego disminuyendo la velocidad, volviendo a reunirse rápidamente en un solo escuadrón, para, de forma inesperada, encarar a los enemigos. Y es, en este preciso momento, cuando los soldados de Morillo escucharon el famoso grito de "vuelvan caras" del general Páez, que con lanza en mano increpaba a los realistas, recordando a las más heroicas gestas militares de la historia de la humanidad. Los llaneros dieron vuelta en sus caballos para finalmente enfrentar a los enemigos a todo galope. La primera fila de la caballería española fue derribada sin piedad. La segunda dio más resistencia pero termina también acuchillada. La tercera sufrió el mismo destino y ante la imposibilidad de hacer frente, los realistas decidieron retroceder ante la fortaleza de los ataques, pero Páez y sus lanceros continuaron yendo al frente con decisión, lo que llevó a Morillo a ordenar que se disparara contra ellos mientras se iban retirando los restantes soldados. La diferencia de hombres entre ambos bandos en cualquier otra situación hubiese sido decisiva, pero en medio de la confusión, los disparos y los gritos de dolor de los heridos en combate, los españoles no tenían forma de continuar la contienda con la entereza necesaria para disuadir a los adversarios. Cae la noche, y con ello, los dragones de la Unión y los húsares del rey son los últimos en perecer en la batalla, para que después de una huida despavorida de un grupo importante, se declare la derrota total. Morillo, temeroso de que sus propios soldados se unieran a Páez, decidió fusilar a los que parecían estar llenos de dudas, dejando a su lado a los más decididos y marchando al bosque más cercano para asimilar allí la humillante pérdida en el oscuro refugio. Los lanceros, enardecidos por saber la gesta heroica que habían acometido, persiguieron a Morillo hasta la entrada del bosque, clavando allí sus lanzas en los primeros árboles del camino. Por los patriotas participaron 150 lanceros, de los cuales 2 fallecieron en el combate y otros 6 quedaron heridos, mientras que del lado español hubo un aproximado de 400 muertes de los 1200 jinetes que estuvieron en la contienda, y, desafortunadamente, no existen registros del número de heridos del bando realista. Tras esto, Bolívar concedió a los patriotas la Cruz de los Libertadores a los 150 héroes que formaron parte de una batalla que marcó un antes y un después en la guerra por la emancipación de Venezuela. Y, sobre el combate, dijo: «Acabáis de ejecutar la proeza más extraordinaria
de la historia militar de las naciones. Existe una anécdota que involucra a Morillo y la cual no sabemos si tiene realmente sustento histórico, pero es digna de mencionar, pues de alguna manera demuestra el pensamiento español de la época sobre los guerreros del norte de Sudamérica, conocidos también como los cosacos del llano. Se dice que al volver a España fue recriminado por la derrota y el rey Fernando VII le aseguró que había sido vencido por unos salvajes, a lo que Morillo respondió: «Su Majestad, es que no son ningunos salvajes. Si usted me da un país y 100.000 llaneros, le pongo Europa completa a sus pies». Es destacable además que el poeta Eduardo Blanco inmortalizó la batalla en Venezuela heroica, una epopeya que narra en forma romántica los mejores combates de la independencia del país. Si el video te gustó, no olvides compartirlo, dar me gusta y suscribirte a mi canal para ver más contenido como este.